Hola, muy buenas tardes, noches a todos. Esperamos se encuentren muy bien. Otra vez aquí con una sesión académica más. Y además es un gusto que el ponente del día de hoy lo conozco personalmente. Es el nutriólogo especialista Iván Gerardo Benítez Ruiz, quien nos va a dar el tema de desnutrición en síndrome de realimentación infantil. Me va a permitir leer un poco de su semblanza, pero antes les recordamos que el chat va a permanecer cerrado durante la sesión y al final de la sesión se va a abrir para hacer unas cuantas preguntas y el link de asistencia se va a pasar posterior a las preguntas. Entonces, voy a permitirle leer la semblanza del profesor Iván, quien es licenciado en nutrición por la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene una especialidad en nutrición clínica pediátrica hecha en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, tiene un diplomado en formación docente por la Universidad Anáhuac de Cancún, es el presidente del Colegio de Nutrición de Quintana Roo, es nutriólogo colaborador en Red Down México y docente en la Universidad Anáhuac Cancún. Bienvenido, profe, para mí es un gusto tenerlo aquí y nada, el espacio es todo suyo, cualquier cosa estamos al pendiente. Muchas gracias, profe. Gracias, Fer. Nada más que no puedo abrir mi video. Creo que me Mm, tienes que dar acceso. ya, voy. Denme un segundito. Y igual para compartir pantalla, por favor. Claro, ya está. Ok, perfecto. Bien. Voy a compartir mi pantalla. Mm, Listo. Perfecto. Muy bien, pues buenas noches a todos y a todas. Para mí es un gusto estar aquí presentando y hablando de este tema. Gracias por la invitación, Fer. Y bueno, espero que sea de su agrado y aprendamos varias cosas juntos. Si en algún momento me dejo de escuchar bien o pasa algo con la presentación, te pido, Fer, que me notifiques para arreglar lo que se tenga que arreglar. Muy bien. Em, pues bueno, voy a hablar del tema de desnutrición y enfocado en el síndrome de realimentación en pediatría. Primero es importante conocer por qué es importante hablar justamente de este tema. El síndrome de realimentación es una complicación grave, como vamos a ver, si es que no han escuchado hablar de este síndrome, y que sí suele estar subestimada, como que de repente escuchamos que el paciente se complicó y lamentablemente falleció, pero en algunas ocasiones puede ser muy probablemente debido a este síndrome, sobre todo en pacientes con factores de riesgo, como lo es una desnutrición grave. Este síndrome puede justamente provocar un fallo multiorgánico en cuestión de días tras iniciar la alimentación en un paciente con desnutrición grave. Hay estudios donde se han reportado tasas de mortalidad entre un 6 y un 33%. Esto en pacientes hospitalizados, que es donde más podemos encontrar factores de riesgo para este síndrome. Perdón, profe, Y, pero creo que no se ve la pantalla completa. ok, a ver, voy a ver si voy a compartir como pantalla, a ver si se ve completo. Sí, mejor yo creo. Mm, Ahí ya se ve Ahí bien. ya se ve perfecto. Ok, muy Sí, bien. muchas gracias. Gracias. Y se
ha identificado que el 39% de los médicos, esto es en un estudio en Brasil, eh, se debía identificar correctamente los criterios de riesgo de síndrome de realimentación. Entonces tenemos ahí un 61% restante que no los conocía. Primero, es importante conocer cuál es la definición de desnutrición. La desnutrición es un desequilibrio entre los requerimientos de los nutrientes y la ingesta que resulta en deficiencias, que estas deficiencias o déficits van a ser acumulativos y pueden ser tanto de energía como de proteínas y o micronutrientes. Estos van a afectar negativamente el crecimiento, el desarrollo y producir otras alteraciones clínicas específicas que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ¿qué es esto de afectar negativamente este crecimiento y desarrollo? Yo siempre les menciono que la diferencia de trabajar, en mi caso como nutriólogo, con niños y adultos, que yo mi práctica es totalmente en la parte pediátrica, es que además, si tenemos un paciente con alguna condición o alguna patología, además de tratar esa condición o patología, dar un soporte o tratamiento nutricional completo, pues también tenemos que asegurarnos que ese niño o niña tenga un crecimiento y desarrollo óptimos para que no tenga complicaciones en su vida futura. Entonces, los riesgos de la desnutrición los podemos dividir en corto plazo y a largo plazo. En el corto plazo, se ha visto que en pacientes con desnutrición puede haber un aumento en general de la morbimortalidad, mayor inmunocompromiso, lo que ocasiona mayor riesgo de infecciones, que eso los puede llevar a estar en este círculo vicioso de infección-enfermedad. Tenemos un paciente que a lo mejor tiene riesgo de adquirir alguna infección, se infecta, disminuye apetito, su requerimiento, tasa metabólica incrementa, pero está comiendo menos, entonces se desnutre más, entonces tiene más riesgo de reinfectarse y así entra en este círculo vicioso. También hay una alteración en la microbiota intestinal. En los últimos años se ha estado hablando de toda esta importancia del eje intestino-cerebro, donde forma parte la microbiota, donde hemos visto todas las funciones que antes no conocíamos y ahora conocemos. Entonces, también en pacientes con desnutrición puede haber alteración en este nivel. Se ha asociado en pacientes con desnutrición mayor tiempo de ventilación mecánica. Más adelante vamos a ver por qué, cuál es ese compromiso pulmonar. También han habido mayores complicaciones postquirúrgicas. Son pacientes que suelen tener largas estancias hospitalarias debido a todos estos factores. Todo esto son factores a corto plazo. Y a largo plazo podemos encontrar también retraso del desarrollo psicomotor, bajo rendimiento académico, capacidad de atención disminuida también se ha asociado y problemas de lenguaje. Todo esto, eh, pues pareciera poco, pero también esto afecta y va desencadenando complicaciones también para la vida de adultos. Un niño que cursó con desnutrición, eh, y que tiene estas complicaciones puede afectar en su productividad en su vida futura. Entonces vemos que los riesgos de presentar desnutrición pues son bastantes y son a corto y largo plazo. Una vez que conocemos cuál es la definición de la desnutrición, cuáles son estos riesgos de tener desnutrición, tenemos diferentes maneras de clasificar. Una de esas maneras de clasificarla es de acuerdo a su etiología. Aquí lo dividimos en desnutrición primaria, secundaria y mixta. La desnutrición primaria va a ser resultado de un suministro inadecuado de alimentos que puede estar causado por factores tanto socioeconómicos, incluso políticos, ambientales.
Se ha visto, por ejemplo, que la exposición repetida a patógenos en el medio ambiente provoca colonización bacteriana en el intestino delgado, con acumulación de células inflamatorias en la mucosa intestinal. Entonces tenemos también daño en este nivel, va a haber daño en las vellosidades intestinales y en consecuencia puede haber mala absorción de algún nutriente o de algunos nutrientes. Eh, También estos factores responsables de la desnutrición primaria entra la inseguridad alimentaria en los hogares, la pobreza, la mala nutrición en embarazadas, el retraso del crecimiento intrauterino, el bajo peso al nacer, lactancia materna deficiente, alimentación complementaria inadecuada. Todo eso lo podemos encontrar como factores responsables en esta clasificación primaria. Y dentro de la parte secundaria, ahí va a estar asociada alguna condición o enfermedad subyacente, donde puede haber alguna pérdida anormal de nutrientes, o sea que el paciente curse con algún proceso de malabsorción, un mayor gasto energético, como suele suceder en pacientes con cardiopatías congénitas, en pacientes hepatópatas, en pacientes con alguna enfermedad crónica, o una disminución en la ingesta de alimentos por ascitis, por saciedad temprana debido a alguna hepatosplenomegalia. Y también tenemos una clasificación mixta, que puede estar tanto asociados factores primarios como factores secundarios. En esta diapositiva ejemplifico un caso de un niño con desnutrición primaria. Aquí podemos observar sus dos gráficas, una de peso para la edad y otra de estatura para la edad, donde vemos que pues los primeros meses corría dentro de los percentiles correctos, pero a partir entre los 6 y los 8 meses algo empezó a suceder, que fue el inicio de la alimentación complementaria, la cual estaba mal llevada y empezó a cambiar de carril, de estar en un percentil 50, que es la línea verde. Al final, ya a los casi 2 años, estaba muy cercano al percentil a 5. En cuanto a la estatura, ahí vemos que se mantuvo más o menos dentro de los mismos carriles, teniendo prevalencia en el carril, en el percentil 50 su estatura, es decir, no tuvo una desnutrición crónica, sino fue una desnutrición aguda donde se afectó el peso. Y por otra parte, tenemos este otro caso que es un ejemplo de desnutrición mixta, donde tenemos un paciente con hepatopatía donde va a tener muchos factores de riesgo para que se desnutra o que se haya desnutrido. Uno de ellos es la disminución de la ingesta por esta anorexia fisiológica que podemos encontrar en esta patología, alteraciones en la percepción del sabor, náuseas y saciedad temprana ocasionada por la citis, alteraciones en la absorción, hay disminución del pool de sales biliares, lo que va a ocasionar una mala absorción de grasas, vitaminas liposolubles, un incremento del gasto energético, es decir, este pacientito está en un estado de hipermetabolismo, donde suelen requerir desde un 20 hasta un 70% de energía adicional de lo que requeriría para la edad. También va a tener alteraciones en el metabolismo, como disminución en el almacenamiento de glucógeno, por toda esta fisiopatología que tiene un paciente hepatópata, donde puede tener riesgo de hipoglucemias y también pérdida de masa muscular. Entonces, vemos que el tratamiento pues va a ser diferente de acuerdo a de dónde proviene esa desnutrición, si es desnutrición primaria, o desnutrición secundaria o desnutrición mixta. Aquí, por ejemplo, el tratamiento fue asegurar tener una alimentación que sea completa, variada y equilibrada de acuerdo a sus necesidades. Fue necesario orientar a la familia sobre incrementar la densidad de energía en los alimentos. Fue necesario corregir técnica de alimentación en cuanto a estructura, horarios, eficientar, asegurarnos que no estaba consumiendo un exceso de leche, que estuviera un 80% de sus requerimientos a través de alimentos sólidos, ver si no tenía alguna alteración en la masticación o algo
alguna cosa agregada. Y aquí, en el otro caso, pues el tratamiento fue también totalmente diferente. Allí se aseguró un suplemento enteral para poder dar mayor aporte calórico y lograr que cubra sus requerimientos. Utilizaron triglicéridos de cadena media que pasan directamente al sistema porta para tener una mejor absorción, que no necesitan de este pool de sales biliares. Se incrementó el aporte de proteína, fue necesario utilizar sonda nasogástrica para poder aportar lo que el pacientito necesitaba, además de su dieta en sólidos. Fue necesario algunas restricciones, entonces conocer la etiología de la desnutrición nos va a permitir dar un tratamiento enfocado a ello. Y ahora que hemos visto esta primera clasificación, que es de acuerdo a la etiología, vamos a ir entendiendo como parte de la fisiopatología qué adaptaciones suceden en la desnutrición. Tenemos ciertos signos universales de la desnutrición, que es la dilución, disfunción y atrofia, que independientemente de cuál sea la etiología, los vamos a encontrar en mayor o en menor medida de acuerdo al grado de desnutrición. Los primeros adaptaciones que suceden es la restricción del crecimiento, pérdida de masa muscular y de masa grasa, que lo vamos a ver representado en una disminución de peso. Aquí los niveles de glucosa suelen estar inicialmente bajos, se agotan las reservas de glucógeno. En la fase temprana se va a prender la vía de la gluconeogénesis, con la consiguiente pérdida de músculo esquelético debido a que se está usando aminoácidos gluconeogénicos, piruvato y lactato como fuente de energía. Posteriormente, en una fase de conservación proteica, va a haber movilización de la grasa que va a llevar a lipólisis y citogénesis. Y después también vamos a ir teniendo adaptaciones en diferentes aparatos y sistemas. Por ejemplo, en el sistema endocrino, vamos a encontrar que las principales hormonas afectadas son las hormonas tiroideas, la insulina, la hormona de crecimiento. Y estos cambios incluyen niveles reducidos de triiodotironina T3. La desnutrición prolongada disminuye la conversión de T4 a T3 en las células periféricas. También la insulina, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y niveles elevados de hormona de crecimiento y cortisol. A nivel de sistema linfático, la inmunidad de las células se va a ver comprometida debido a la atrofia que va a haber en el timo, en los ganglios linfáticos, en las amígdalas. Se va a observar una disminución de las células CD4 con niveles normales de linfocitos SD8. Va a haber una pérdida de la hipersensibilidad retardada, una fagocitosis deficiente, una reducción en la inmunoglobulina A secretora y en consecuencia de todos estos cambios va a aumentar la susceptibilidad de los pacientes a infecciones invasivas que puedan ser urinarias, gastrointestinales, alguna septicemia, etc. A nivel gastrointestinal, va a haber sobrecrecimiento bacteriano por esta hipofunción de las células parietales, va a haber una menor secreción ácida, va a haber atrofia de las vellosidades con la siguiente pérdida de las disacaridasas. Si recordamos, dentro de las vellosidades tenemos lactasa en el primer nivel, maltasa, isomaltasa. Entonces, la primera que se va a dar es la lactasa, por lo cual estos pacientes con desnutrición pueden cursar con intolerancia transitoria a la lactosa. Por eso vamos a ver más adelante que una de las pautas en el tratamiento es comenzar con, depende de la edad del paciente, pero también con alguna fórmula o leche que sea baja o reducida en lactosa. Por esta intolerancia transitoria a la lactosa que sucede por este cambio. También otros aspectos incluye el sobrecrecimiento bacteriano, puede haber atrofia pancreática, lo que conduce a malabsorción de grasas, es frecuente la infiltración de grasa en el hígado,
El metabolismo de los fármacos también puede estar disminuido porque hay menores niveles de albúmina plasmática y fracciones reducidas de glicoproteínas que son responsables de la unión a fármacos. A nivel pulmonar, perdón, a nivel cardíaco pulmonar, las miofibrillas cardíacas están adelgazadas, va a haber una contractilidad deteriorada, el gasto cardíaco va a estar reducido, que ese gasto cardíaco reducido va a estar proporcionalmente a la pérdida de peso. Podemos encontrar bradicardia y hipotensión, también son frecuentes, sobre todo en casos graves. La combinación de bradicardia, cardíaca y los desequilibrios hidroelectrolíticos pueden predisponer a arritmias. La reducción de la masa muscular torácica, el descenso de la tasa metabólica y los desequilibrios electrolíticos como hipocalemia, hipofosfatemia pueden provocar una disminución de la ventilación por minuto y una respuesta ventilatoria deficiente. Es por eso que en pacientes con desnutrición vimos que es muy probable que tenga mayor uso de la ventilación mecánica si lo comparamos con un paciente que no tiene desnutrición. A nivel cerebral, va a haber reducción de neuronas, sinapsis y milinización. Va a haber disminución del tamaño cerebral y crecimiento cortical, que esto lo podemos trasladar a las mediciones antropométricas que hacemos. Es muy importante medir el perímetro cefálico, sobre todo en los niños menores de 3 años, eh, que no queremos que ese perímetro cefálico no esté creciendo a una velocidad correcta para la edad del paciente. Puede haber retraso de la función motora, global, de la memoria, y estos daños posiblemente irreversibles si ocurren antes de los 3 o 4 años. Entonces es súper importante tratar de prevenir y si ya se tiene la desnutrición, tratar de corregirla lo más pronto posible, que es de aquí donde derivan todos estos complicaciones a largo plazo que vimos en el lenguaje, en la capacidad cognitiva. Ahora, una vez que ya vimos todos estas adaptaciones que va a haber en diferentes órganos y sistemas, también tenemos otra clasificación que va a ser de acuerdo al grado y al tiempo. Aquí entran los indicadores de Gómez, de Waterloo y el puntaje Z. Dentro de la clasificación de Gómez tenemos que es el porcentaje de peso para la edad, que de acuerdo a ese porcentaje la podemos clasificar en diferentes grados. Una desnutrición leve, desnutrición moderada y desnutrición grave, siendo la desnutrición grave de acuerdo al peso para la edad menos del 60%. Por otra parte, después surgió el indicador de Waterloo, tomando en cuenta la talla, tanto peso para la talla como talla para la edad. En peso para la talla, ese va a ser nuestro principal indicador de severidad, siendo normal entre 90 y 110, una desnutrición leve entre 80 y 89%, una desnutrición moderada entre 70 y 79% y una desnutrición grave menos del 70%. También nos recomiendan utilizar el puntaje Z, siendo una desnutrición leve menor a -1 desviaciones estándar, a mayor o igual a -2, una desnutrición moderada de menor a -2, a mayor o igual a -3 y teniendo como desnutrición grave menos de 3. Las imágenes de abajo tenemos en esta primera imagen un niño que consideraríamos eutrófico, que si nosotros evaluamos estos indicadores, seguramente los vamos a encontrar dentro de la normalidad. A lo mejor peso para la edad en un 95%, peso para la talla en un 98%, talla para la edad un 98% y el puntaje Z mayor o igual a -1. En el segundo caso, vamos a tener un niño que ya tiene una desnutrición
crónica y porque ya se ve afectada la talla para la edad, lo vemos más chiquito y que está agudizada porque vemos también afectación en el peso. Entonces ya tuvo una desnutrición crónica agudizada. Se afectó tanto todos los indicadores, tanto peso para la edad, peso para la talla y talla para la edad. Y en la tercera imagen tenemos un niño donde no se afectó la talla. Seguramente su talla para la edad va a estar dentro de los rangos de normalidad, los porcentajes de normalidad. Sin embargo, vemos que el peso sí se vio afectado. Entonces es una desnutrición aguda. Y en la última imagen tenemos un niño que sí se afectó la talla, pero se compensó el peso para esa talla que tiene. Pues seguramente su talla para la edad va a estar dentro de rangos bajitos, eh, pero el peso para la talla y para la edad van a estar disminuidos. Entonces, ¿por qué nos ayuda clasificar esta clasificación de acuerdo al grado y al tiempo? Pues porque también el tratamiento va a ser diferente. No va a ser el mismo tratamiento si tenemos una desnutrición leve, a si tenemos una desnutrición grave, como vamos a ver más adelante. También tenemos una clasificación clínica que aquí dentro de la desnutrición grave entran estas tres: el marasmo, el kwashiorkor y el kwashiorkor marasmático o mixto. Estas se diferencian clínicamente, vamos a ver cuáles son las diferencias, pero el principal diferenciador entre marasmo y kwashiorkor es que el edema está presente solo en el kwashiorkor. Primero, en el marasmo, esta palabra marasmo proviene del griego que tiene un significado de marchitarse. Esta es causado por una restricción prolongada tanto de energía y nutrientes. Vamos a encontrar una emaciación severa con pérdida de masa muscular y grasa subcutánea. O sea, son niños que se ven emaciados, que se ven flaquitos, muy flaquitos. No vamos a encontrar edema. Vamos a encontrar que la piel está seca, arrugada, flácida. Podemos encontrar bradicardia, hipotermia, hipotensión. Son niños que regularmente están irritables, están llorando, como que no se acomodan en los brazos, no les gusta estar acostados, pero si los cargan tampoco. Y tienen una apariencia que se le llama de viejito o envejecida por la pérdida de grasa a nivel de cara. Y quise incluir esa imagen porque es una imagen representativa que son signos de alarma para detectar desnutrición aguda, son signos físicos. Y esta fue como una campaña de Secretaría de Salud, no en México, en otra parte de Latinoamérica, pero por ejemplo vemos que dice, se siente más liviano al alzarlo, las palmas de las manos y plantas de los pies están pálidas, con poco cabello que fácilmente se cae, está seco, cambia de color. Ambos brazos y piernas están hinchados, que puede ser edema en el caso del kwashiorkor, no lo vamos a encontrar en marasmo. Y por otra parte, en Kwashiorkor, este es un término de origen ganés que significa la enfermedad del destete, porque estaba muy asociado a disminución en la lactancia materna o malas técnicas de lactancia materna. Aquí la diferencia es que van a tener una ingesta calórica casi normal, no va a estar tan deficiente, pero con una deficiencia grave de proteínas. Es justo ahí donde viene la parte del edema. Entonces, lo característico es el edema que puede iniciar en pies, pero también puede incluir en la cara y el abdomen, hepatomegalia, abdomen distendido, el cabello seco, quebradizo, despigmentado, dermatosis, encontramos una piel brillante, hiperpigmentada, que se agrieta, o sea, son niños que a lo mejor los vemos más, pues sí, hiperpigmentados, más morenos. El peso puede parecer casi normal, pero son niños que se ven con este abdomen distendido y abultado. Otro recurso que nos recomiendan también para realizar un diagnóstico rápido
O cuando tenemos el caso de un paciente en el que a lo mejor el peso simplemente no va a ser valorable porque tiene ascitis, porque esté edematizado, podemos hacer uso de esta cinta MUAC. O es un paciente que a lo mejor está en terapia intensiva y no se puede pesar, no se puede medir, tenemos que tener por lo menos alguna medición. Esta cinta MUAC, por su nombre en inglés, Mid-Upper Arm Circumference, se clasifica por colores y de acuerdo a los milímetros o centímetros. Y vamos a encontrar que en color rojo va a ser menos de 115 milímetros o menos de 11,5 centímetros. Se va a clasificar como desnutrición grave. Entonces, este es otro recurso que predice también mortalidad con la desnutrición y tienen una especificidad y sensibilidad aceptables. Lo único es que solo va a ser esa especificidad y sensibilidad aceptables en menores de 5 años, como tal para hacer el diagnóstico. Y también aquí quise incluir esta subclasificación, donde también la desnutrición hospitalaria puede estar presente, porque va a ser donde más podemos encontrar el síndrome de realimentación. Pongo este esquema donde la Aspen identificó conceptos clave que deben tenerse en cuenta para definir la desnutrición pediátrica, donde se incluyen factores antropométricos. Ahí nos hace la recomendación este esquema de medir peso, ya sea longitud o talla, de acuerdo a la edad del paciente. Vamos a medir longitud o pacientes acostados hasta los 2 años y arriba de los 2 años vamos a medir la talla. Eh, Pliegues cutáneos, circunferencia media del brazo. Los indicadores que nos recomienda utilizar es el Z-score y aquí las tablas o los indicadores nos recomienda compararlos con los de la OMS en los niños hasta los 2 años y utilizar CDC entre los 2 y los 20 años. Después de la antropometría viene el factor de la cronicidad. Hay que identificar qué tan crónica ha sido esta desnutrición y si está relacionada o no con algún padecimiento. Se va a considerar aguda cuando es menos de 3 meses, está presente en menos de 3 meses. Ahí puede ser asociada a alguna infección, quemadura, algún trauma. Y se va a considerar crónica mayor o igual a 3 meses, asociada a alguna enfermedad crónica también, como fibrosis quística, cáncer. Y también nos esquematiza que tenemos que ver si está presente o no inflamación sistémica. Después tenemos que evaluar el mecanismo de la desnutrición, si es simplemente una disminución de la ingesta por anorexia, interrupciones en la alimentación por la hospitalización, ayunos por algún procedimiento, o si además de esa disminución de la ingesta por esos factores, también está involucrado algún proceso de malabsorción, alguna pérdida de nutrientes, si tiene un paciente con cardiopatía congénita, enteropatía perdedora de proteínas o enfermedad inflamatoria intestinal, si hay un estado hipermetabólico como en un paciente cardiópata, un paciente con cáncer, y de ahí ya definimos la desnutrición, y vemos cómo va a estar ese balance, tanto de energía como proteínas, evaluamos las deficiencias de micronutrientes si están presentes o no, y pues ahí también nos ejemplifica cuáles pueden ser las complicaciones. Este es el esquema que nos da la ASPE. Siguiendo con la desnutrición hospitalaria, aquí tenemos una tabla de la prevalencia de la desnutrición en diferentes partes del mundo. Se incluye Alemania, Brasil, Francia, Turquía, Estados Unidos, Reino Unido. Se evalúa la edad de los pacientes que se incluyeron en cada estudio. Hay algunos que incluyen desde los 3 meses hasta los 18 años, algunos, por ejemplo, Brasil, que solo incluyen menores de 5 años,
y vemos que la prevalencia va desde un 6% hasta un 30 y casi 32%, que es justo lo que nos mencionaban, lo que nos mencionan de prevalencia en general. Esa prevalencia pues va a depender de qué criterios utilizaron para definir desnutrición, qué población utilizaron y qué indicador utilizaron. Ahí, por ejemplo, vemos que la mayoría utiliza el peso para la talla, eh, weight for height, utilizando algunos desviaciones estándar, algunos en porcentaje, algunos utilizaron, bueno, solo uno utilizó el IMC, clasificándolo como desnutrición de menor a -2 desviaciones estándar. Y entonces ahí vemos cómo en las diferentes partes del mundo hay prevalencias diferentes, podemos encontrar prevalencias diferentes y diferentes indicadores que se llegan a utilizar. También a nivel hospitalario, eh, en este estudio se evaluó de acuerdo a la patología del paciente, cuáles son las prevalencias de la desnutrición. Vemos que dentro de las más prevalentes está la enfermedad renal, la enfermedad cardíaca es también de las más prevalentes. También están los pacientes oncológicos, encontrando de un 7 al 9 y 28%. Los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos neonatales, hasta un 48%, sobre todo los prematuros, en padecimientos como fibrosis quística, enfermedades neurológicas. Ahora, ¿por qué hemos encontrado, o se han encontrado como estos datos tan prevalentes de la desnutrición a nivel hospitalario? En este estudio que se hizo en un hospital de tercer nivel, se evaluó que el 21% del personal atención médica no realizó por lo menos una de las mediciones de estatura, peso y perímetro cefálico. El 55% pasaron por alto anomalías en el crecimiento, es decir, sí se hicieron las mediciones, pero no se utilizaron esas mediciones, no se compararon con indicadores de peso para la talla o gráficas, un poquito más de la mitad. En el departamento de emergencia o urgencias, la altura o longitud no se registró en los pacientes. El 23% encontramos solo gráficos de crecimiento en solo un 23%. Ahorita cada vez más, la verdad es que a nivel hospitalario se incluyen estas gráficas de crecimiento, lo cual me parece maravilloso que ya se empiecen a incluir más. Y también evaluaron por qué no realizaron una evaluación nutricional. Uno de los principales factores era la falta de capacitación en un 46,9%, la falta de conocimiento del equipo de soporte nutricional en un 42,2% y un 29,7% por falta de tiempo. Esto pues sabemos que puede llegar a pasar en los hospitales por la falta de personal, sobre todo del equipo de nutrición. Dentro de las malas prácticas que se identificaron, era no documentar el peso, la estatura, trazar esto en tablas de crecimiento apropiadas. Y ahí pongo en mayúsculas apropiadas porque también conocemos que de acuerdo al paciente podemos utilizar gráficas especiales. Si tenemos gráficas para prematuros como las de Fenton, ya tenemos gráficas para síndrome de Down en población mexicana o de algún otro síndrome. Eh, También las faltas de mediciones antropométricas inexactas, falta de equipo adecuado, básculas que a lo mejor no están calibradas, en algunos lugares no encontramos infantómetro, entonces se mide con cinta. Falta de priorizar el cuidado de la nutrición. Hay que crear mucha conciencia de la importancia de identificar pacientes con riesgo de desnutrición. O sea, no nos vayamos a identificar la desnutrición como tal, sino desde antes utilizar tamizajes para poder identificar a estos pacientes de riesgo.
Falta de evaluación nutricional al ingreso y seguimiento durante la estancia hospitalaria. Sí saber cuando un paciente a lo mejor entró eutrófico y no nos preocupaba, pero de repente empezó a disminuir la ingesta, no esperar hasta que tenga una desnutrición grave, sino empezar a actuar desde que encontramos que hay un riesgo. Una educación nutricional inadecuada, falta de capacitación del personal del hospital y una ingesta nutricional inadecuada debido a procedimientos médicos. Que bueno, eso es algo de lo que no se puede alterar. Todo esto lo menciono y lo quise incluir para concientizarnos de la importancia de las prácticas, pues en todos los niveles, tanto de práctica de consulta privada, prácticas de hospitales y evaluar qué estamos haciendo y tomar estas áreas de oportunidad. Ahora sí, ya que hablamos bastante de desnutrición, entramos al síndrome de realimentación. Este síndrome de realimentación se define como un conjunto de alteraciones metabólicas que son potencialmente graves y potencialmente mortales que ocurren al reiniciar la alimentación de cualquier vía, ya sea alimentación oral, enteral o parenteral, en pacientes con desnutrición severa prolongada y se caracteriza por el desequilibrio de electrolitos y cambios en el metabolismo de los tres macronutrientes, tanto de carbohidratos, proteínas y grasas. Antes de entrar a todo lo que es síndrome de realimentación, es importante saber que antes del síndrome de realimentación, en este proceso de desnutrición crónica, hubo una inanición prolongada, tanto por deficiencia en el aporte calórico de nutrientes o un ayuno prolongado, donde el organismo se adapta metabólicamente para ahorrar energía. ¿Cuáles son estas adaptaciones? Primero va a disminuir la secreción de la insulina, posteriormente aumenta la secreción de glucagón y cortisol. La fuente principal de energía se convierte en las grasas y proteínas con formación de cuerpos cetónicos y van a disminuir las reservas intracelulares de fósforo, potasio y magnesio, pero sus niveles séricos hasta este momento pueden mantenerse normales por redistribución. ¿Ok? Eh, Ahora sí, una vez que el paciente se empieza a alimentar, uno, vamos a tener incremento de la glucemia, donde va a haber una secreción rápida de la insulina. La insulina va a promover la entrada tanto de glucosa, de fósforo, de potasio y magnesio a las células. Entonces, los niveles a nivel plasmático van a empezar a disminuir. Vamos a empezar a encontrar hipofosfatemia, hipomagnesemia y algunas otras deficiencias. Aumenta la síntesis al tener mayor disponibilidad de glucosa a través de la insulina, va a aumentar la síntesis de ATP, lo que va a incrementar aún más el uso del fósforo, que es como el principal electrolito, el principal indicador de electrolitos que vamos a tomar en cuenta en síndrome de realimentación. La insulina también va a favorecer la retención renal de sodio, de agua, lo que puede causar edema e insuficiencia cardíaca. Y también va a haber deficiencia de vitamina B1 o tiamina, ya que es un cofactor importante en la producción de ATP o en el metabolismo de carbohidratos. La hipofosfatemia, como mencionaba, va a ser el principal electrolito alterado, va a ser el sello distintivo del síndrome de rehabilitación, pero también hay que buscar intencionadamente hipopotasemia e hipomagnesemia y depresión de vitamina B1 o tiamina. ¿Por qué el fósforo es tan importante y es uno de los principales indicadores? Uno, ayuda en la estabilidad de las membranas celulares,
ayuda en la producción forma parte del ATP, forma parte también del metabolismo de la glucosa. Puede haber disfunción respiratoria y cardíaca por la hipofosfatemia y disminuye el 2,3 difosfato glicerol, que puede ocasionar hipoxia tisular. Va a haber menor contracción del miocardio, lo que puede conducir a falla cardíaca, menor fuerza de músculos respiratorios, lo que puede conducir a falla respiratoria, mayor afinidad de la hemoglobina por oxígeno, lo que puede conducir a hipoxia tisular. ¿Cuáles son los factores de riesgo para síndrome de realimentación? El principal es que haya una desnutrición grave presente, que haya una pérdida de peso reciente, que ya tiene la desnutrición grave, pero que además recientemente en los últimos meses ha perdido un 10% o menos del 80% del peso ideal, recibiendo únicamente líquidos intravenosos, como puede suceder en un paciente hospitalizado, que haya una pérdida de peso durante 5 días consecutivos o una ingesta deficiente de líquidos durante más de 7 días, enfermedades crónicas que causan la desnutrición, que está asociado a cáncer, enfermedad inflamatoria intestinal, anorexia nerviosa y un ayuno prolongado o dieta hipocalórica. Y aquí en esta imagen podemos ver de manera clara cuáles son los factores de riesgo. Después en la segunda columna, cuáles van a ser las complicaciones por los desequilibrios hidroelectrolíticos que podemos encontrar y cuáles son también factores de riesgo. Tener alguna enfermedad crónica, desnutrición severa, utilizando por ejemplo el indicador del Z-score menor a -3 desviaciones de estándar. Ahora, como parte del tratamiento, creo que es de las pocas condiciones o padecimientos donde el tratamiento es la prevención. Y de ahí vamos a corregir la desnutrición o tratar la desnutrición de acuerdo a la etiología. En una desnutrición aguda, moderada, por ejemplo, el manejo puede ser ambulatorio, el acompañamiento y educación hay que darlo también a los cuidadores, llámense papás, abuelos o algún otro cuidador. Mantener una lactancia materna si es que por su edad la está recibiendo y alimentación complementaria adecuadas de acuerdo a los nuevos parámetros que tenemos de alimentación complementaria, donde se tiene que dar una alimentación completa desde el primer mes, incluyendo todos los grupos de alimento, asegurar cierta densidad de energía por tiempo de comida, que haya una progresión correcta de texturas, una progresión correcta en la variedad de alimentos. En desnutrición moderada se puede dar un aporte energético adicional de 25 kilocalorías por kilogramo al día extras, que eso corresponde de un 20 a un 30% adicionales a lo que requiere para la edad, y una dieta de acuerdo a necesidades de macro y micronutrientes, incrementando la densidad de energía. Y en una desnutrición grave nos tenemos que basar en todas las recomendaciones o las guías que tenemos, por ejemplo, la de la OMS, que es para tratar desnutrición grave en menores de 5 años, donde se va a dividir en diferentes pasos, 10 pasos. De ahí tenemos dos fases. Una primera fase de estabilización que inicia desde el día 1 hasta el día 7, donde en esa fase de estabilización se tiene que corregir hipoglucemia, hipotermia, deshidratación y el desequilibrio de electrolitos tiene que ser de manera constante, tanto en la fase de estabilización como en la fase de rehabilitación. También buscar intencionadamente y tratar si existe algún tipo de infección, que ya vimos que los pacientes con desnutrición van a estar en riesgo. Dar un aporte de micronutrientes, una suplementación eh, recomendada que ahorita vamos a ver. Alimentar prudentemente al paciente. Recuperación del crecimiento, de ahí viene la estimulación sensorial y la preparación para el seguimiento. En cuanto a la suplementación,
que eso lo vamos a tener desde la fase de estabilización y continuándolo hasta la fase de rehabilitación. Nos recomiendan estas guías de la OMS, donde su última actualización es del 2023, 5.000 unidades de vitamina A al día. Si se está usando eh, algún tipo de suplemento enteral o algún alimento fortificado, se tiene, o la fórmula, por ejemplo, se tiene que tomar en cuenta el aporte que se da a través de ello. También hay que suplementar ácido fólico. Nos recomiendan estas guías administrar una dosis única de 5 miligramos el primer día y de ahí continuar con 1 miligramo diario a partir del segundo día. Y esta suplementación es esencial para corregir deficiencias comunes en niños con desnutrición severa. De ahí tenemos el zinc. Nos recomienda utilizar 2 miligramos por kilogramo de peso corporal al día para toda esta recuperación inmunológica y reparación de tejidos. También nos recomiendan utilizar o suplementar el cobre, que ese regularmente no lo damos de manera individual, sino se da como parte de un multivitamínico. Se tiene que administrar 0,3 miligramos por kilogramo de peso corporal al día. El cobre desempeña un papel importante en la formación de hemoglobina, nos ayuda a mantener el sistema inmunológico. Y el hierro. El hierro, se inicia la suplementación con hierro de 3 miligramos por kilogramo de peso al día. Si el paciente por su patología o su condición o ya tiene una anemia presente, se tiene que dar esa dosis terapéutica, pero en estas guías nos recomiendan 3 miligramos por kilogramo al día, solo después de que el niño haya completado la fase de estabilización, que es la primera semana, que ya se haya corregido si existió deshidratación, su desequilibrio hidroelectrolítico, que se esté tratando la infección y se haya corregido, ya que el hierro en la fase inicial puede empeorar si hay alguna infección existente. Y la tiamina nos recomienda de 10 a 30 miligramos al día, que también regularmente lo damos como parte de un multivitamínico para cubrir el requerimiento. Ahora, esta parte de alimentar prudentemente quiere decir que no vamos a iniciar, si tenemos un paciente con desnutrición grave y factores de riesgo para síndrome de realimentación, no vamos a iniciar dándole el 100% del aporte que va a requerir, sino tenemos que hacerlo de manera paulatina. En estas guías de la OMS para niños menores de 5 años, nos recomiendan comenzar con 100 kilocalorías por kilogramo de peso al día y de 1 a 1,5 gramos de proteínas por kilogramo de peso al día, de líquidos hasta 130 mililitros por kilogramo de peso al día. Se restringe a 100 mililitros por kilo si el niño tiene un edema presente y se va incrementando poco a poco la frecuencia conforme van pasando los días. Vemos que el volumen por kilogramo al día se mantiene en 130 mililitros por kilo, pero de acuerdo a la frecuencia, primero cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas, va a ir incrementando el volumen por kilogramo por toma. Eh, la progresión no tenemos que dejar a los niños más de 24 horas sin que se vaya progresando el aporte. Tiene que ser cada 24 horas ir incrementando, determinar el volumen con el peso del primer día y lo que no se pueda consumir vía oral, garantizar que se esté consumiendo a través de alguna vía, eh, donde sí puede estar indicado el uso de sonda nasogástrica. En esta tabla ejemplifico los requerimientos que nos recomiendan ya en la fase de estabilización, una vez que ya cómo se puede iniciar, lo que nos recomienda la OMS, y recomendaciones específicas si tenemos marasmo o kwashiorkor de acuerdo a la literatura. Por ejemplo, la OMS nos recomienda comenzar de 100 kilocalorías por kilogramo de peso al día. En el kwashiorkor ahí nos recomienda ser más prudentes, hasta 50 kilocalorías a 80 por kilogramo de peso al día. De proteínas, la OMS nos recomienda iniciar de 1,2 o de 1 a 1,5 gramos por kilo.
Y en marasmo y kwashiorkor la recomendación de la literatura es de 1 hasta 4 gramos por kilo. En cuanto a la progresión de energía, ahí pues va a depender de cada paciente cómo vamos a ir progresando. De 100 vamos a subir a 120 kilocalorías por kilogramo de peso al día y de ahí vamos a ir progresando hasta alcanzar el requerimiento pensado para este paciente. Siempre tenemos que considerar el grado de desnutrición del paciente, tenemos que considerar algún factor de corrección por su patología. Por ejemplo, tenemos aquí en esta tabla un factor de estrés de acuerdo a la patología presente. En pacientes con quemadura se recomienda de un 20 a un 40% extra para su requerimiento energético total. En el caso de fibrosis quística, de acuerdo al volumen expiratorio, de acuerdo a qué tan comprometido esté, se va a considerar de un 20 a un 30% adicionales. En enfermedad cardíaca hasta un 35%, en enfermedad o infección con VIH donde ya haya desnutrición presente de un 20 a un 30%. Entonces siempre tenemos que considerar todo. Cacho, cuánto requiere para la edad, algún factor de estrés por su patología, y esa va a ser nuestra meta a alcanzar, que regularmente las metas son arriba de 150 kilocalorías por kilo, hasta 200 o incluso más kilocalorías por kilo, de acuerdo a la condición del paciente y a sus factores de riesgo. Una vez que alcanzamos las metas, y durante ese transcurso de alcanzar esa meta, tenemos siempre que controlar y registrar cuánto está recibiendo el paciente tanto de energía a través de alimentos sólidos, a través de alimentos sólidos, a través de la sonda, por qué no está comiendo, por los horarios de comida en el hospital, porque le cuesta trabajo masticar, si está vomitando, cómo es su patrón de evacuaciones. E idealmente tenemos que medir el peso corporal de manera diaria, donde vamos a considerar, de acuerdo a estas guías, un escaso aumento de peso cuando es menos de 5 gramos por kilogramo de peso al día, donde se tiene que hacer un examen completo, ver si no tiene alguna infección agregada que esté oculta, ver si está teniendo desequilibrio de electrolitos, se tiene que hacer una evaluación completa y se va a considerar como un buen incremento de peso, más de 10 gramos por kilo al día. Aquí también es importante y nos recomiendan felicitar al personal, todo el personal que esté a cargo de ese paciente, que estén enterados que el paciente se está recuperando y va bien, y a las madres o a los cuidadores. También como últimos dos pasos hay que considerar, nos recomiendan considerar proporcionar estimulación sensorial y apoyo emocional, tanto al paciente como a los cuidadores, y preparar el seguimiento tras la recuperación. Nosotros como nutriólogos, desde el inicio evaluamos cómo se comía en casa, qué alimentos son habituales, qué hábitos y estructura de alimentación había, para saber qué vamos a tener que corregir al alto. También hacer equipo con el personal de trabajo social para considerar si este paciente va a requerir apoyo de alguna institución o alguna otra cosa, de acuerdo a la etiología de la desnutrición y considerar en cuánto tiempo los vamos a ver. Si vamos a dar seguimiento cada 2 o 3 meses para documentar y asegurarnos que esta recuperación continúe. Y hablando para niños mayores y adolescentes, que también el síndrome de realimentación puede estar presente también en adultos, pero en el caso de esta plática me enfoqué solo en pacientes pediátricos. También el síndrome de realimentación puede ser alto y en los adolescentes está muy asociado con los trastornos de conducta alimentaria. Ahí nos recomienda también iniciar la alimentación de manera prudente, iniciar con 20 o 30 kilocalorías por kilogramo de peso al día, de acuerdo al grado de la desnutrición. Entre más grave sea la desnutrición, podemos irnos a un límite inferior de inicio y aumentar 200 kilocalorías cada 2 o 3 días, siempre vigilando sobre todo los niveles de electrolitos.
Suplementación de electrolitos preventiva, tanto de fósforo, potasio, magnesio, según el peso y sus rangos de laboratorio. Hay que monitorear diarios signos vitales, el peso también de igual manera y vigilancia de complicaciones. Si el paciente tiene edema, empieza a tener arritmias, falla respiratoria. Los criterios de la ASPEN, según la definición del 2020, nos da dos criterios para pacientes con desnutrición y en riesgo de síndrome metabólico, perdón, de síndrome de realimentación. Dentro de los criterios metabólicos están la disminución de los niveles séricos de electrolitos, principalmente el fósforo, ya vimos por qué, donde se va a considerar una reducción leve de un 10 a un 20%, moderada de un 20 a un 30% y una reducción grave más del 30%. O sea, si el fósforo se redujo más del 20 más del 30% con respecto la primera muestra antes de la alimentación, se tiene que considerar como una reducción grave y hay que considerar pausar el progreso de la alimentación hasta que eso se corrija. Dentro de los criterios clínicos, ahí entran todas las complicaciones o disfunciones orgánicas, como complicaciones cardíacas y neurológicas, ver si su estado mental está alterado, si hay presente convulsiones, y hay que ver el tiempo de aparición. Estos síntomas deben ocurrir dentro de los primeros 5 días de la reintroducción de calorías. Esto es para nosotros tener la pauta de si seguir progresando o no la alimentación y pues prevenir complicaciones graves. Y pues ya para finalizar, eh, aquí pongo la imagen de un paciente, un bebé que se recuperó de una desnutrición grave con el trabajo en equipo multidisciplinario, tanto de médicos, nutriólogos, personal de enfermería, trabajo social y la familia. Es necesaria una creación de un equipo multidisciplinario que se concientice acerca de cuáles son los riesgos de tener niños y niñas o pacientes con desnutrición, que ya vimos que son bastantes y que son a corto y largo plazo. No es nada más lo que sucede en el hospital, sino que puede afectar su vida futura. Este, y la rehabilitación nutricional es una inversión en salud pública para prevenir enfermedades crónicas en la adultez. También tenemos que ser conscientes a las autoridades correspondientes para también mejorar los servicios de salud y garantizar que haya personal suficiente, sobre todo de nutrición. Gracias. Por mi parte sería todo. Perfecto, muchísimas gracias, profe, por esta gran ponencia. La verdad, yo en lo personal actualicé eh, mis apuntes del semestre pasado que teníamos de desnutrición en precisamente poblaciones pediátricas y el chat ya se encuentra abierto por si alguien tiene alguna pregunta para el maestro Iván. Mm, a ver. Me parece que hay una pregunta por aquí. Ah, bueno, nos están dando muchos agradecimientos, perdón, y también muchas felicidades. Nos dice, ¿dónde podría checar las actualizaciones que mencionaba de la alimentación complementaria? Tenemos un consenso que es del Hospital Infantil de México. Lo podemos buscar así como Consenso de Alimentación Complementaria, Hospital Infantil de México, y ahí vienen actualizaciones. Creo que la última fue del 2023, si no me equivoco. Súper. También me mandaron una pregunta por privado que dice, bueno, creo que es una pregunta bastante amplia y necesitaríamos una clase completa para responder esta pregunta. Nos dice cómo poder apoyar a un niño en oncología con desnutrición severa sin llegar al síndrome de realimentación. Mm,
con el trabajo en equipo. Sí es muy importante, sobre todo en pacientes oncológicos, tratar de prevenir, porque siempre la desnutrición va a estar muy prevalente. Entonces, lo primero es tratar de prevenir. Cuando ya comenzamos a ver que el paciente está dejando de comer, aunque no haya perdido peso, que está teniendo inapetencia, tratar de actuar desde ese momento. Y si ya tenemos una desnutrición grave, de acuerdo de la edad del paciente, si es menor de 5 años, son de mucha utilidad estas guías de la OMS para saber qué suplementar, con cuánto iniciar, que para eso pues es muy importante el equipo de nutrición. Y si es un niño mayor, pues también saber cuáles son los criterios para primero irnos a corregir electrolitos, tratar infecciones si están presentes, si se presenta deshidratación, iniciar la alimentación prudentemente y ahí sí nos recomiendan que regularmente sucede en un paciente oncológico. Tener por lo menos la primera semana que se va a reiniciar la alimentación o que se va a ir incrementando, tener electrolitos séricos todos los días, tener esos parámetros, que va a ser nuestro principal indicador para prevenir el síndrome de realimentación. Súper, perfecto, profe. Nos hacen otra pregunta. Dice, en la unidad de cuidados intensivos con un paciente crítico, me ha tocado que no se puede pesar ni medir al bebé por más de 2 semanas. ¿Qué estrategia recomienda para evaluar el estado nutricio? El perímetro de brazo es una estrategia que está validada, que sería lo equivalente a la cinta MUAC que vimos en la presentación, por lo menos ese parámetro, medir algún pliego o algún perímetro de brazo para asegurarnos que no esté disminuyendo y al contrario se vaya recuperando. Súper. También nos preguntan sobre si nos podría dar alguna consideración adicional en el caso de las cardiopatías congénitas. Ahí primero hay que considerar el tipo de cardiopatía. Para eso, si estamos hablando nosotros como nutriólogos, estar en contacto con su cardiólogo, cardióloga pediatra, saber cómo es esa cardiopatía que tiene ese paciente, porque va a haber cardiopatías que van a comprometer más el estado nutricional. De ahí, utilizar estrategias de acuerdo antes de que se haga la cirugía correctiva, si es que el paciente lo requiere. Sí, el incremento de peso es bastante complicado porque tiene también muchos factores de riesgo. Su gasto energético se va al corazón a tratar de compensar la anomalía que tiene y entonces se queda deficiente el crecimiento o el incremento de peso. Entonces ahí hay que dar alimentos con buena densidad de energía, eficientar todos esos momentos donde el paciente va a comer para meter el mayor aporte energético o calórico. Hay estrategias, por ejemplo, si estamos hablando de un paciente con alimentación complementaria, tratar de que en cada tiempo de comida se incluyan los 5 grupos de alimento, incrementar el aporte de grasa. A lo mejor en este paciente consideraríamos concentrar su fórmula infantil, añadir algún módulo de carbohidratos o de cereal, o triglicéridos de cadena media o aceite, para incrementar densidad de energía en general. Perfecto, profe. También, bueno, además en verdad, muchísimas felicitaciones, incluso un comentario que nos dice que le encantaría que lo volvamos a invitar nuevamente, que yo creo que sería un gusto para todos. Y nos pregunta también mucho sobre estas guías, no sé si me las pueda compartir o decirnos dónde las podemos encontrar y las tablas de crecimiento. Sí, claro. Bueno, las tablas de crecimiento de la OMS están en la página de la OMS. Ahí encuentran peso para la edad, perímetro cefálico, talla para la edad y vienen tanto en percentiles, desviaciones estándar, vienen, me parece, hasta los 20 años. Entonces, ahí en la página de la OMS las pueden encontrar. Eh, y las guías, sí, les puedo compartir las guías de la OMS, que también las pueden encontrar como guías de desnutrición o tratamiento de desnutrición severa en niños menores de 5 años. Ahí viene en PDF y se puede descargar fácilmente. Y si no, también puedo compartirlas, si quieres te las mando a ti, Fer.
junto con los artículos que incluí en la presentación para que los tengan disponibles. Sí, muchísimas gracias, profe. Si quiere, me los manda y ya los hacemos llegar a todos nuestros asistentes del día de hoy. Eh, pues, Perfecto. pues bueno, muchísimas gracias, profe, la verdad, por asistir a esta ponencia. Este, la verdad, bueno, a ver, creo que tenemos una pregunta más. Ah, bueno, nos preguntan de la grabación. La grabación se va a subir más tarde al canal de YouTube, como ya sabemos. Mm, a ver, denme un segundito nada más. Y pues nada, profe, la verdad, muchas gracias. Ya vio las felicitaciones seguramente en el chat de que fue una excelente ponencia. Nada, esperamos tenerlo de regreso muy prontamente. Hay muchas ideas que nos pusieron en el comentario para seguir, sobre todo con su especialidad que es la nutrición en población infantil. Y nada, muchísimas gracias, profe, que tenga una linda noche. Gracias a todos, gracias por sus comentarios y por supuesto, sigo a tus órdenes. Eh, Me pueden encontrar en Instagram, en mi página profesional como IB Nutrición y en Facebook como Nutrición Pediátrica Cancún. IB Nutrición, I de Iván, B de Benítez, B grande, Nutrición y Nutrición Pediátrica Cancún. Súper, muchísimas gracias, profe. Ahí lo estaremos siguiendo para estar al pendiente de todas sus actualizaciones y publicaciones. Y nada, muchísimas gracias otra vez por su asistencia y por aceptar a dar esta clase. No, muchas gracias por la invitación, yo feliz. Perfecto, muchas gracias, profe. Que tenga una linda noche. Igualmente.